El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, les mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando con los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros son últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La calidad de la vida cristiana no se define por la cantidad de cosas o de obras que se realicen. Vuelvo y repito esta idea. La calidad de la vida cristiana no se define por la cantidad o por las obras externas que se realicen, sino por la obediencia exacta a la voluntad del Señor cuando Él llama, cuando Él pide una tarea, por el amor y el empeño que se ponga en esa obediencia a su respuesta. Y por eso aquí los últimos reciben la misma paga que los primeros, porque no es la cantidad de horas, no son las obras que realicen. Quizás los primeros sembraron más, cultivaron más, hicieron más cosas externas que los últimos, pero Dios no mide la calidad de la vida por esa cantidad de obras que se realicen externas o esa cantidad de obras, sino por la solicitud amorosa
para obedecerle cuando Él llama. Eso es lo que le importa a Dios. Por eso a Abraham se le califica como padre de la fe, porque es solícito, obediente, porque es inmediato. Y por eso vemos en la Sagrada Escritura que los que más premios reciben y premios más grandes y felicitaciones de parte del Señor es por la actitud solícita que tienen a obedecerle siempre en todo. Quieren trabajar, están esperando que Él los llame y apenas el Señor los llame, inmediatamente responden, cumpliendo y obedeciendo todo lo que Él pide. El domingo vimos un testimonio muy triste, muy doloroso, de un joven que no fue solícito, que no quiso responder a la medida del Señor, que no quiso responder a la medida del amo, que sí hacía algunas cosas, pero otras las quiso hacer a su manera, y no tuvo una obediencia perfecta, y por eso se fue triste. Y ayer escuchábamos la sentencia, o antier escuchábamos la sentencia del Señor diciendo qué difícil es para una persona así entrar en el reino de los cielos. Porque en la vida cristiana riqueza no es tener bienes materiales, riqueza es estar lleno de criterios propios. Riqueza es pensar la vida como a nosotros nos antoja y no como Dios la piensa. Riqueza abundante es afianzarnos en nuestro propio querer, en nuestros propios caprichos, en nuestra propia voluntad y no en la voluntad del Señor y como Él quiere que la realicemos. Por eso cuando hablamos evangélicamente de pobreza, hablamos de una pobreza espiritual y material, dando el énfasis siempre más importante a la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay de aquellos cristianos que les gusta hacer la vida a su antojo, a su manera, hasta se inventan a Dios a su manera, hasta se inventan la caridad a su manera para poder hacer lo que les da la gana. Hay de aquellos cristianos dentro de la iglesia que les gusta tipificar a Dios en su propio criterio sin confrontar lo que piensan de Dios con el Evangelio a ver si es verdadero o no es verdadero, sin confrontar al Dios que tienen en su imaginación con el Dios del catecismo de la Iglesia Católica para confrontar si es el Dios que nos ha predicado la Iglesia y nos ha enseñado la Iglesia, o de pronto es el Dios de mis criterios, es el Dios de mis modos de pensar, ese es Dios de mis modos de sentir. A estos pastores se dirige el Señor, porque en la iglesia también todos tenemos la tarea de ser pastores. Pero cuando nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro amaño, nos corrompemos y corrompemos a los demás. Vuelvo y repito, el Evangelio fue claro el domingo. Este joven se fue triste porque quiso hacer las cosas a su antojo. Y por eso el Señor advirtió antier qué difícil le es a un rico, o ayer, no recuerdo, qué difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Saben cuál fue el primer rico que se perdió el reino de los cielos por pensar a su manera? Lucifer. Y viene y le ofrece a Adán y Eva el mismo plan y el mismo proyecto que Dios quiere realizar en ellos, pero a su manera. La impaciencia en la vida cristiana equivale a desobediencia. Porque caemos en la tentación muy fácil. Por eso el ritmo de Dios, para llevar a plenitud la civilización del amor, para llevar a plenitud su plan, el ritmo de Dios se llama paciencia. Es lo que cura. Pregúntele a un psicólogo por qué una persona anda con trastornos bipolares o de ansiedad o de toda esta cosa.
por impaciencia. Y analicen las terapias de los psicólogos a qué llevan a la gente. A que se mengue. Y cuando no pueden con las terapias, lo remiten a un psiquiatra para que les dé medicamentos y los mengue con puros medicamentos. Nosotros no nos damos cuenta del engaño tan grande que Dios no, nos engaña. El engaño es tan grande que el demonio le está metiendo a la sociedad actual. ¿A qué ritmo lleva el ser humano esta sociedad? ¿A qué ritmo está llevando la era tecnológica y digital a esta sociedad? Ya todo el mundo está programado sin darse cuenta. Y tanto que se cuidaron de no dejarse meter el chip de la bestia y se lo dejaron meter muchos ya. Ya lo tienen, ya están programados. Porque se mueven al ritmo de la era digital. Todo tiene que ser rápido. Hasta con la iglesia y los ministros. Y hay de aquellos pastores que responden: atiéndame ya. Padre, si no me atiende ya, usted va a responder por mí. ¿Eso qué es? ¿Es ese chip? Ahí lo tienen. Una exigencia soberbia. Y hay de aquellos pastores que se prestan para eso y no educan. ¿Qué vimos qué día fue? El de la cananea. Bueno, fue el domingo. Yo estoy equivocado porque con el lunes el del joven rico, sí. ¿Qué vimos el domingo con la mujer cananea? Paciencia. Y es que Jesús no se estaba dando cuenta que el problema era grave. Su hija estaba endemoniada, venía de lejos. Estaba suplicando. Esta es una sociedad soberbia. Todo lo quiere ya. Y dentro de la iglesia está ese vicio. Yo recuerdo cuando se nos robaron la camioneta, yo nunca le pedí a Dios que apareciera ese carro. Nunca le pedí que apareciera. Porque lo iba a hacer y sentí que picaba una tentación. Él sabe qué es lo que más conviene, ¿sí? ¿Yo qué le voy a decir a él que tenga que ser así? Y me pongo a pedir que aparezca y hasta puede aparecer a los 2 días. Y a lo mejor ni es Dios y es el diablo haciéndome creer que fue Dios, porque él también aprovecha eso. ¿Y de qué me hubiera perdido? De ver todo lo que sucedió en esos 3 días procedentes al robo del carro, conversiones, porque fue así, literal. Al otro día tenía una fila de gente sentada para confesarse y la primera persona, 20 años sin confesarse, en unión libre, venía del pentecostalismo y fue a misa de 11 y escuchó en homilía, porque yo dije, yo ni siquiera sé por qué estoy aquí, ni siquiera sé por qué se me robaron ese carro, ni siquiera, mi destino es llegar a Santa Rosa y iba a irme hoy, como fuera, y enseguida el ELN programó un paro armado nacional, tanto que el padre en la noche era haciendo fiesta, ya la gente era riéndose porque el padre, benditos bandidos que se le robaron esa camioneta al padre y a los hermanos, bendito Camilo Torres por el ELN, que no pudieron irse para allá. Y fruto de eso, efectivamente, fue al otro día esa fila de gente. Una niña de 15 años llegó desesperada allá haciendo la fila porque iba a abortar. Y llegó a pedir consejo. Y ahí ya había una psicóloga que la ayudaba la ayudaba inmediatamente. Tenía todo ahí. ¿Qué era más valioso? ¿El carro para irme para allá o que esas personas encontraran al Señor? Por eso San Pablo va a advertir que incluso en nuestro modo de orar somos orgullosos, porque no sabemos pedir como conviene. Dios sabe dar como conviene.
Esta es una sociedad que no sabe ponerse en manos del Padre Celestial y dejarse guiar por Él, confiar plenamente en Él y dejarse llevar. Estos últimos se dejaron llevar por Él y les fue muy bien. Un denario. ¿Cuánto nos cuesta el abandono? Y saber que la esencia de la fe y de la obediencia a Dios y de hacer la voluntad es el abandono. ¿Por qué el joven rico se fue triste? Porque creyó que necesitaba de esa miseria de bienes materiales para vivir y no creyó que Dios le iba a dar cosas más grandes que las que tenía. ¿Por qué es que nos aferramos a miserias? Riqueza es estar apegado a las personas. ¿Por qué no nos abandonamos de una vez en el amor del Padre Celestial para no depender de nadie? Yo mismo iré a pastorearlos, yo mismo. Para que no tengan que vivir heridos, llenos de resentimiento por los sacerdotes que dan escándalo y antitestimonio, por los que no atienden, por los que no tienen tiempo como el Padre Omar. Gracias a Dios soy limitado, Dios no es limitado. Alguien me decía, Padre, pero mire toda esa gente que necesita atención. Yo, qué bueno, porque van a encontrar quien los atienda. Pero usted, Padre, no, yo no, Jesús, ¿sí? Es que la tarea de nosotros, somos ministros, nosotros no somos Él. Él es el pastor. Y nuestra tarea es llevar a la gente a Él, hacerlos dependientes de Él, así como nosotros nos tenemos que hacer dependientes de Él. Ay, Padre, pero la gente si no la coge se muere. Quiere decir que no está buscando a Jesús. Se va a morir, ya está muerta. ¿Tú crees que tú vas a suplir lo que solamente da el Señor? Uno acoge a la gente para canalizarla inmediatamente, donde tienen que estar. Porque ojo que hay gente en la iglesia que utiliza las ovejas para sacarles la leche, para quitarles la lana, para comérsele la carne. Hay gente que vive de adulación y le encanta que la estén adulando. Y le encanta que le estén resaltando. Y le encanta que le estén exhibiendo. Y para que me exhiban, y para que me exalten, y para que me adulen, voy y hago lo que sea. Sí. Nosotros no vivimos para eso. Hay sacerdotes así, carentes de fama, de espectáculo de prensa. Hay religiosos y religiosas así, carentes de populismo. Ay, con tal de que digan que ese sacerdote es bueno. Eso no nos hace falta. Que lo diga el Señor. Que nuestro nombre esté escrito en el cielo. Eso es lo único importante. Nosotros no vivimos para la propaganda. Vivimos para buscar el amor del Señor. Y debemos vivir del amor del Señor, que es lo único que nos plenifica. Por eso el celibato es tan hermoso. Porque el único que necesitamos es de Él y el único que nos llena es Él. Por eso los votos en la vida religiosa y la virginidad consagrada es tan hermosa, porque vivimos de Él. Qué tristeza una religiosa, un religioso que no vivan del Señor. Van a tener que estar viviendo a toda hora de la gente y de la felicitación. Son pobres. Qué grandeza tan grande. Cuando el amor de Dios nos plenifica, nos enciende el corazón, nos hace arder el corazón con cada una de sus palabras, como lo dicen los discípulos de Emaús. No sentíamos que nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Estamos en un tiempo donde a Dios Padre le afana mostrarnos su belleza y su amor para que nos enamoremos de Él y vivamos solamente de Él. Y al vivir de esa plenitud, antojemos a los demás, no por lo que les digamos, sino por lo que vivamos. Es que a nosotros nos tiene que planificar el Señor.
nadie más. Y así planificaremos a los otros y seremos un gran signo para los demás. Por eso decía Benedicto XVI que la vida cristiana no crece por proselitismo, propaganda. Hoy hay mucho de eso. Crece por atracción. ¿Ustedes creen que cuántas conversiones se lograron en el Imperio Romano cuando vivían perpetua y felicidad fueron capaces de entregar su vida por amor a Cristo? Esa niña que quedó huérfana de una de ellas, cuando creció, ¿con qué se quedó? Con el mejor testimonio de la mamá. Mi mamá fue capaz de entregar la vida por Cristo. Yo también. ¿Cuántos santos se han inspirado en la entrega de estas mujeres? Los católicos que hoy están muriendo en Nigeria, en África, hoy están siendo asesinados por ser católicos, por ir a misa, por rezar el rosario, hoy. Eso se enciende la chispa. Y esos provocan ganas de ser católicos, ¿sí? No la cobardía que hay hoy en muchos cristianos, incluyendo pastores y sacerdotes. Ayer me contaron un testimonio que me dejó, como encendido a cometer locuras, ¿sí? Contaron un milagro eucarístico que lo resaltó San Carlos Acutis, acá en Colombia. Que hubo un tsunami, no me acuerdo en qué lugar, y el sacerdote, en vez de irse a esconder y salir corriendo, cogió el Santísimo y se fue con sus fieles y se paró frente al mar. Eso lo resalta San Carlos Acutis. Y puso el Santísimo, ay, tan imprudente, dirán los caritativos de hoy. Una cobardía disfrazada de caridad. Y sacó el Santísimo y dicen que no hubo tsunami. Esto es de un santo, esto lo resaltó San Carlos Acutis, para hablar del poder tan grande que tiene la fe en la Eucaristía. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos y estamos con el Señor? Es que es confrontante para la fe actual. Si se está con el Señor en la Eucaristía, si se está con el Señor en el templo, si Él fue capaz de detener las olas del mar, menguarlas, ¿a dónde nos está llevando hoy el miedo, no la fe? ¿Yo qué culpa si ahorita me pone a temblar? Yo no tengo la culpa, yo no escogí que temblara. Aquí estoy con Jesús. Me quedo con Jesús. Imprudente si yo hubiera sabido que va a temblar y me va a meter allá de temerario de osado. No. Pero hay gente que sale corriendo, lo dejan solo. ¿Qué tipo de vida cristiana vivimos? El Señor nos está ofreciendo un denario muy grande. Nos está ofreciendo el denario de su amor poderoso que todo lo restaura. Un amor que echa fuera el temor. Y a todo el mundo, así sea última hora, nos está ofreciendo a todos el mismo denario. Hay unos atrevidos que lo están cogiendo y están muriendo mártires. Ya la Santa Sede tiene la lista de más de 5.000 del año pasado. El Monseñor Héctor Balestrero, que fue nuncio apostólico acá en Colombia, ahora es el observador permanente ante Naciones Unidas, y allá lo publicó, dijo, más de 5.000 cristianos asesinados por la fe. Mira, hasta los niños saben que es así, ¿sí? Más de 5.000 cristianos valientes por amor al Señor, porque cogieron el denario del amor para darlo todo por el Señor. Este es un tiempo para morir a nosotros mismos, a nuestros caprichos, a nuestro modo de ver la vida y de sanarnos con el amor del Señor. Y no dejarnos contagiar de tanta cobardía, de tanto miedo, de tanta ansiedad, de tantos trastornos que hay hoy dentro de la iglesia
¿Y saben qué es lo más doloroso? Tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes. De los que más están en tratamientos psiquiátricos y psicológicos hoy son en la vida consagrada y en los sacerdotes. Da tristeza. Porque no nos estamos tomando la medicina, la mejor medicina todos los días. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? Ay, pero Padre, ¿y si a uno le da eso? Claro, a Cristo también le dio eso. Y le dio y hasta lo perturbó de ver la malicia que se podía meter en el corazón humano hasta el punto de traicionarlo y venderlo y aparentarle lo que a Cristo lo turbó con Judas. Judas era el más lambón de todos. Judas era el que más se preocupaba por los pobres, era el más servicial, era el más atento a todo el mundo. Claro que eso perturba, pero por dentro tenía otra intención. Judas sonreía, Judas hablaba bien del maestro, Judas decía que lo amaba, hasta lo besó para entregarlo. Los apóstoles ni siquiera se imaginaron que era él, porque daba toda una apariencia de fidelidad a Cristo, y Cristo ya sabía que lo estaba vendiendo. ¿Cómo nos iba a perturbar el Señor? ¿Y quién sacó de esa perturbación al Señor? El amor del Padre. Claro que aquí a Cristo le dieron ataques escénicos de pánico. En Getsemaní hasta sudó gotas de sangre. Pero ¿cuál fue la medicina que se tomó Cristo? Oraba insistentemente al Padre y se postraba en el piso. Y después, como lo sacó el Padre, lo curó así rapidito. Es que Él asumió todo eso de nosotros. Claro que aquí a Cristo lo cogió una tristeza profunda, tanto que ni la escondió, dijo, de muerte. Y se llevó 3 amiguitos para que lo fortalecieran en esos momentos, los que él vio que eran los más berraquitos, ¿sí? Y resulta que no, le durmieron. ¿Y qué dijo Cristo? Aquí lo único que me queda es el amor de mi papá. Aquí le voy a suplicar a él que me saque de esto. Y el amor del Padre lo sacó. Es que el problema no es que nos dé una tristeza profunda, nos van a dar muchas veces en la vida cristiana, o que nos den ataques de pánico, eso nos va a dar, somos seres humanos. El problema es la solución que yo busco para menguar eso. Tengo el amor de Cristo, tengo el amor del Padre, esa es la medicina. Estaba yo hablando con una señora y me dijo, Padre, es que me tiene diagnosticada depresión, medicada. Y se vino a un retiro y me dijo, yo no me traje esos medicamentos. Yo, ay Dios mío. Y entonces hicimos una oración y empezó porque dijo, Padre, es que esa tristeza, y lloraba. Y se me dio por preguntarle, veamos, estaba en el Santísimo y le dije, ¿tú qué sentiste en el Santísimo? Y me miró, le cambió el rostro de una. De esa tristeza profunda le cambió. Ay, me dijo, Padre, una paz. Y le dije, pues quédate con eso. ¿Para qué te vas a quedar con esta tristeza? Quédate con la paz. Ay, pues sí, cierto. Claro. Mira lo que hizo el Señor. ¿Quién te dio esa paz? ¿Un medicamento? No, Él. ¿No te estás dando cuenta que Él lo sana todo? Ay, pues sí, Padre. Y ya le cambió la carita. Ya le cambió su rostro todo el tiempo. Ay, pues si uno tan bobo, ponerse a pensar en esas bobadas, pues me pongo a pensar en lo que sentía ya con el Señor y ya. Y van donde un psicólogo, 5, 10 terapias, 8 bien caras, para llevarlos a pensar cosas buenas. Ahí vamos, poco a poco, hasta que vas pensando y te vas habituando a pensar cosas buenas. Y venimos al Evangelio de Jesús y nos pone, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Llénese la cabeza de eso para que vea qué le va a pasar. Se le hincha el corazón de alegría, de emoción, de paz. Pero la gente prefiere coger un celular, distraerse, ponerse a hablar bobadas, a escuchar bobadas en otro lado, ¿sí? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.
Cuando yo estuve tan metido en el pecado, en el mundo bajo, yo entré en una depresión terrible. Pues lo único que pensaba era en asesinarme, me venían los pensamientos. Cuando conocí al Señor, a mí me cambió todo, todo. Fue una cosa impresionante. Y este salmo lo hacía todos los días, varias veces. Y eso me encendía el corazón. El Señor es mi pastor. Pues tanto me lo encendió que terminé acá. Ahora soy sacerdote, sí. Es uno de mis salmos preferidos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Y cuando pensaba en toda la gente que me había hecho daño, dice el Salmo, preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos y me unges la cabeza de gozo y de alegría para que ni eso me perturbe. Es tan tremendo que muchas de las personas que me hicieron daño me piden ayuda. Llaman a pedirme oración. Dios hace unas cosas tan fantásticas. Es impresionante. En fin, Dios nos está ofreciendo el denario de su amor omnipotente a todos, hoy. Y ese denario es Cristo en la Eucaristía, está aquí. Es la solución para todo. Oremos por toda la iglesia, especialmente por los sacerdotes, la jerarquía, para que comprendamos claramente que la solución para este mundo hecho ruinas es Jesucristo. Y más nosotros los sacerdotes, que todos los días lo levantamos en nuestras manos, lo comemos, lo miramos. Imagínense si el Señor logra encender el corazón de nosotros los sacerdotes, ¿qué va a pasar? Oremos por el Papa, para que el Señor lo confirme en esta fe verdadera, por los cardenales, los obispos, por los religiosos, las religiosas, que nos hemos entretenido en tantas cosas que no son el Señor. Y por eso el mundo está como está. El Señor le decía a Santa Catalina, le decía, Catalina, si tú llegas a hacer lo que verdaderamente debe ser para lo que yo te destiné, prenderás fuego en el mundo. Y ella le creyó. Y saben, una mujer analfabeta, ¿de quién era consejera? Del Papa. Y lo regañaba. De hecho, cuando se fue huyendo cobardemente, salió huyendo de Roma, ella le dijo, usted tiene que regresar, usted tiene que ser valiente. Y al Papa y a los obispos les decía, basta de silencios, porque por callar tanto el mundo está podrido. Hablen, hablen. Dejen de ser cobardes. Así decía una monjita ahí, sí, analfabeta, hoy es doctora de la iglesia. Basta de silencios, porque por callar el mundo está podrido. El Papa está haciendo un esfuerzo muy grande y tenemos que orar por él, por encontrar el camino. Y el camino es Cristo. Y es hora de encontrar a Cristo y de proclamarlo con toda la fuerza y con toda la convicción. Que la Virgen Santísima interceda por nosotros, siga intercediendo por nosotros, ya lo hace. Que San José, para que despertemos de este sueño tan espantoso que vive el mundo, y nos demos cuenta que el Señor nos está llamando a todos y nos quiere de manera diligente, respondiéndole, obedeciéndole, para que este mundo se prenda. El mundo va para una catástrofe espantosa. Espantosa. Ya las parejas, ya los que van a saciar el corazón de las personas van a ser robots. Sí, ya el Papa lo dijo en la encíclica, el transhumanismo. Y la gente, qué pesar hasta dónde estamos llegando. Esos son los dioses de la gente hoy. Ya el que no pudo en el matrimonio con la esposa porque le quedó demasiado grande, va a mandar a fabricar una a su manera que haga lo que a él le gusta, ¿sí? Y lo mismo las esposas, van a mandar a fabricar uno a su manera, como les gusta, porque, ¿sí? Ya eso es posible.
en donde dice el catecismo, la suprema manifestación del anticristo, cuando ya el hombre se coloca en el lugar de Dios y de su Mesías. Que la Virgen siga intercediendo por nosotros, San José, y que nos demos cuenta que nuestro Señor lo es todo para nosotros. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por